Quiero compartir el día de hoy una palabra que me encanta mucho, me gusta mucho, sobre un tema muy interesante. Y vamos a ir platicando acerca de la libertad. Así que prepárense para aprender algunas cosas interesantes sobre qué cosa es la libertad. Yo le llamé a este mensaje Mi libertad y otros problemas por resolver. Todo un reto. Déjeme hacer una oración. Dios Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en Origen, en Buenos Aires, en esta nación tan linda, con esta gente tan linda, y sobre todo darme la oportunidad de traer algo de tu palabra a mis hermanos. Señor, gracias porque donde está tu espíritu, allá hay libertad. Y gracias, Señor, por ese don maravilloso que nos diste. Ayúdanos el día de hoy a entender un poco más el valor que tenemos en la libertad, lo que significa para nosotros, lo que significa para ti. Gracias, Señor. Y ayúdame a mí a hacer un buen conducto de esta palabra y de este mensaje en nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar citando este pasaje, ya lo cité ahorita, pero lo vuelvo a hacer, 2 Corintios 3:17, porque es muy interesante partir desde aquí cuando dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué cosa? Libertad. ¿Ok? Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Continuamente en la Biblia, en los evangelios, en fin, oímos o leemos acerca de la libertad, ¿ok? Cantamos sobre la libertad. La libertad es aquello que anhelamos y damos nuestra vida incluso por ella. Y bueno, pues es algo que está en nuestro corazón. Dios trae libertad consigo, dice este pasaje, ¿no? Quiero que comencemos pensando una cosa: la libertad es un valor muy importante, no solo para nosotros, para Dios. O sea, nosotros valoramos la libertad porque Dios valora la libertad, porque para Él es muy importante. Él es un Dios absolutamente libre. Él es absolutamente libre. Y cuando Él nos crea a nosotros, nos hace absolutamente libres también. ¿Ok? Todos queremos ser libres, ¿cierto o no? A nadie no le gusta ser, a nadie nos gusta no ser libres. ¿Ok? Es algo que no nos gusta. Fuimos hechos con esa necesidad de libertad. Curiosamente, y quizás sea un poco la razón por la que estoy abordando este tema el día de hoy, venimos de una conferencia de Soso. El día de hoy aquí en Origen,
está tomando fuerza Soso. Yo sé, mi esposa tiene mucha culpa de ello, porque ella está impulsando Soso. Y resulta que Soso es una herramienta espiritual para que la gente encuentre ¿qué cosa? Libertad. O sea, es de esperarse que una persona que tiene una experiencia de Soso, una administración de Soso, tenga libertad. Buenísimo, buenísimo. Hemos aprendido que Soso hace gente libre, que ayuda a que la gente recupere su libertad. Pero sería un buen momento para plantearnos una pregunta y hacer una reflexión, porque damos por hecho que entendemos y sabemos qué cosa es la libertad. Pero yo quiero plantearlo. ¿Qué cosa es la libertad? ¿Qué cosa es la libertad? ¿Qué entendemos por libertad? Y me gustaría aquí abrir un poquito el espacio y darles oportunidad para que algunos de ustedes me den sus ideas. Más allá de conceptos teológicos, filosóficos, no me quiero complicar mucho, por favor, la vida ahora, pero quiero preguntarles, para ti, ¿qué es la libertad? ¿Alguna voz por ahí fuerte que me dé alguna opinión? ¿Perdón? La libertad me potencia, pero ¿qué cosa es libertad? ¿Perdón? Poder decidir. Vamos cerca. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué cosa es la libertad? Acá de este lado, alguien que me diga, me dé su opinión. ¿Qué entendemos por libertad? Allá hablamos de que en donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Soso nos sirve para libertad. Dios nos hizo libres. Dios es libre. ¿Y qué cosa es libertad? ¡Wow! Me encantó. Es más, se me hace que copiaste mis notas. ¿Podrías repetirlo? Hacer lo que quiero y donde quiera y cuando quiera. Muy bien. ¿Cuántos están de acuerdo con esta definición? Sí, yo sé, se oye fuerte. Pero a final de cuentas, ¿no es eso lo que nos hace sentir libres? O sea, ¿en qué circunstancias nos sentimos libres? Cuando podemos, ¿qué cosa? Decidir hacer lo que quiero. ¿Cierto o no? O sea, si yo te digo, vamos, si yo vivo detrás de ti todo el tiempo, diciéndote qué hacer y qué no hacer, ¿cuánto tiempo va a pasar para que me odies? Si yo estoy atrás de ti todo el tiempo diciéndote, siéntete aquí, aquí no, siéntete acá, no te vistas así, vístete de esta manera, habla de esta forma, ¿cuánto tiempo va a pasar para que me aborrezcas? Muy poquito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, así vivíamos, sí, pero ¿por qué me van a aborrecer? Porque no me dejas hacer lo que quiero. No me siento libre. Déjame tomar mis decisiones, elegir. Vas a tomar un helado, vas a comprar un helado, en fin. ¿Y qué es lo maravilloso de ir a comprar un helado? Elegir. Si te ponen ahí una lista de 30 variedades, sabores, y puedes elegir. Es más, a ver, imagina que a ti te gusta el helado de dulce de leche, es tu favorito. Vas a la heladería y resulta que solamente hay de un sabor, dulce de leche. Qué bueno, porque es el que te gusta. Pero hay algo que no te hace sentir bien. ¿Qué es? Que no lo elegí. O sea, hay el que me gusta, pero yo quiero elegir.
Y si nada más hay de dulce de leche, lo voy a pedir, lo voy a comer, lo voy a disfrutar. Pero hay algo que me incomoda porque no elegí. Hubiera sido sensacional que me dijeran, hay de dulce de leche y de limón. Entonces digo, de dulce de leche. O sea, de todas maneras dirá uno, es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, pediste el de dulce de leche, que es el que te gusta. Sí, pero yo lo elegí. ¿Sí están de acuerdo conmigo? O sea, nos gusta elegir. Entonces, para que nos sintamos libres, ¿qué necesitamos? Opciones. Opciones. O sea, yo necesito que me digas A o B, derecha o izquierda, arriba o abajo, blanco o negro. Por lo menos necesito 2 opciones. Si me dan más, mejor, pero ya con 2 yo ya puedo elegir. Y a eso, créanme, le llamamos libertad y nos hace sentir bien, nos gusta. Yo puedo elegir, a mí no me están imponiendo algo, yo puedo elegir y nos sentimos de maravilla. Eso es libertad. Libertad, entonces, lo podríamos resumir para fines muy prácticos. Yo sé que si alguien aquí es filósofo, teólogo o cosas así, me va a criticar terriblemente, pero para fines prácticos podríamos definir la libertad como la capacidad o la habilidad de elegir, de escoger. Y para que exista libertad necesito opciones, por lo menos 2. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se sienten libres cuando pueden elegir por lo menos 2 opciones? 2 opciones que nos hagan sentir bien, por supuesto. Porque yo me acuerdo cuando yo era niño, pequeño, que las opciones que me daban en casa eran: te acabas la sopa o te tundo a nalgadas. Entonces no se siente uno muy libre, ¿verdad? Porque no creo que haya uno que diga, túndeme nalgadas. No, esa no es opción. Esa no es opción, ¿ok? Entonces, pero 2 opciones que nos hagan sentir cómodos, que nos hagan sentir bien, que no nos sentamos amenazados. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos definiendo qué cosa es libertad. Curioso. Porque entonces, permítaseme, podríamos repetir los textos bíblicos que citamos hace rato y podríamos decir: donde está el Espíritu del Señor, allí hay... Sí, pero si lo decimos de otra manera, opciones, capacidad de elegir. ¿Sí? Ahorita voy a abundar en eso y vamos a encontrar la importancia de eso. Pero a final de cuentas, es la libertad, la capacidad de elegir entre 2 o más opciones, es un regalo que Dios nos ha dado y es muy importante para Él y para nosotros. Sin embargo, también es cierto que esa capacidad que se nos hace muy simple de elegir, esa libertad, si bien es cierto que nos puede ser robada, pero ese no es el problema grave que quiero analizar el día de hoy. Nosotros mismos podemos perderla. Yo puedo perder mi libertad. De hecho, la he perdido alguna ocasión. Cada uno de nosotros podemos perder nuestra libertad. Y por eso Jesús dijo en una ocasión que todo el que peca es esclavo del pecado. O sea, esclavo. No hay mejor ejemplo de una persona sin libertad que un esclavo. El esclavo no tiene opciones. El esclavo no puede elegir. El esclavo es absolutamente controlado. Le vamos a llamar control a lo opuesto a la libertad.
Le vamos a llamar control a lo contrario. O sea, en otras palabras, cuando no tienes opciones. Cuando, yo sé, no está bien dicho, pero solamente tienes una opción. En realidad no está bien dicho porque una opción no es opción. Para que sea opción tiene que haber dos. Entonces, nada más hay de una sopa. Entonces, el esclavo tiene que obedecer órdenes. No puede pensar, no puede elegir, no tiene opciones. Simplemente sigue el camino que le trazan y no tiene voluntad, no puede elegir. El pecado nos roba la libertad. El apóstol Pablo también dijo: manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos libertad, pero nos advierte: no la vayan a perder otra vez. O sea, quiere decir que ya la habían perdido, la recuperaron, por favor, no la vuelvan a perder. Manténganse libres. La libertad, la capacidad de elegir, se puede perder. ¿Y en qué momentos o de qué manera es que la perdemos? ¿Cómo es que el pecado, de acuerdo a lo que Jesús decía, cómo es que el pecado me roba la libertad? Porque eso significa que una persona que vive en pecado, que es esclava del pecado, no tiene libertad. Y es cierto. ¿Cómo nos quita el pecado la libertad? No estamos hablando, por favor, no estamos hablando de que el que vive en pecado no puede ir a la heladería a elegir. O sea, sí puede. Pero hay decisiones muy fundamentales en la vida que una persona, cuando está en pecado, no puede tomar y se ve obligada a seguir un solo camino que, por cierto, no es el mejor para su vida. ¿Por qué razones? Porque el pecado trae consigo varios camaradas. Por ejemplo, la vergüenza, la culpa, la mentira, el resentimiento y otros más de ese tipo que no nos permiten tomar elecciones. Pongo un ejemplo. Imaginen que, voy a tomarte de ejemplo, Tomás, es ficticio. Yo tengo un conflicto con Tomás y yo lo ofendo. Yo ofendo a Tomás, yo lastimo su corazón, yo sé que lo lastimé. Y ahora tengo un problema con Tomás que no resuelvo. Es una situación que la podríamos identificar como pecado. Resulta que el día de mañana yo tengo que ir al supermercado y voy a comprar leche. Entonces tomo mi carrito y voy en el supermercado, a donde está la leche, y cuando me voy acercando, Tomás está comprando leche. ¿Qué hace una persona, como en mi caso, en esta situación ficticia, en una situación como esas? Se da la vuelta y no compra leche. ¿Sí? Y entonces compra otra cosa y se va rápido a su casa. Ya no terminó de hacer las compras porque no contaba con que Tomás estaba allí. Es un ejemplo muy simple, pero yo ya no pude hacer lo que yo quería. Yo ya no pude tomar mi decisión. Yo ya no pude ir a comprar la leche, porque en mi situación de culpa, de vergüenza, de resentimiento, de mentira, de todo eso, Tomás me estorba. Ya no puedo tomar esa decisión. Una persona en pecado, cualquier pecado que sea, comienza a reducir sus opciones sin darse cuenta. Y comienza a tomar un camino que no es realmente el que quiere. Quizás, yo creo que sí, todos conocemos tristemente a alguien
que ha terminado esclavizado en un hábito, en un mal hábito, en un vicio, en una adicción. Y lo vemos irse desgastando, denigrando, deshaciendo su vida. ¿Ustedes creen que ese es el camino que esa persona quiere? No lo quiere. No es posible que alguien quiera eso. Lo que pasa es que en su situación de pecado ha ido perdiendo las opciones. Es esclavo del pecado. Entonces, todo esto para decirles que el pecado sí nos roba libertad. Son ejemplos simples quizás, pero podríamos seguir poniendo muchos más. Y si analizamos las situaciones que hemos vivido, encontraremos cómo el pecado nos roba la libertad. Terminamos haciendo lo que no queremos, terminamos caminando en una dirección que no nos queda, no hay de otra. La libertad es sumamente importante para Dios. Dios nos hizo libres. Aquí vamos a entrar en un tema interesante. Y Dios nunca va a violar nuestra libertad. Ojo, Dios nunca va a violar nuestra libertad. O sea, Dios nunca nos va a controlar. O sea, Dios nunca va a cargar los dados, pues, para que tomemos una determinada decisión. En nuestra relación con Dios siempre tenemos esa libertad. ¿Cuántos oramos a veces diciendo: Señor, ayúdame a portarme bien? Digo, oraciones similares a esas. ¿Algún día les ha ocurrido querer orar de esa manera? Les tengo una mala noticia. Dios no hace que nos portemos bien, porque portarte bien es tu decisión. Dios no va a hacer que te portes bien. Tú decides cómo te vas a portar. Tú decides cómo te vas a manejar. Esa es tu libertad. Claro, es más fácil decirle a Dios que tome el control, y de esa manera lo puedo culpar a Él. Pero las cosas no funcionan así. Dios no interrumpe nuestra voluntad, no interrumpe nuestra libertad. Nunca va a violar nuestra libertad. Siempre podemos elegir entre A y B, a pesar de que, y este es el gran riesgo, cuando tenemos opciones, una opción puede ser buena y la otra puede ser mala. Y Dios nunca va a intervenir en nuestra vida para que tomemos la buena. Siempre tendrás el control de tu vida. Nunca va a impedir que elijamos, ni va a evitar que tomemos una mala decisión. Quisiéramos, pero tenemos libertad, y al ratito lo voy a mencionar, tenemos responsabilidad. Así que así estemos a punto de tomar una mala decisión, Dios nos entregó el control de nuestra vida y nos da la capacidad de elegir, y Dios no se asusta con nuestras malas decisiones. A Dios no le asustan tus malas decisiones. A ver, déjenme explicar un poco de esto. En otras palabras, junto con la libertad, Dios nos dio dos dones maravillosos: la capacidad de elegir, ya lo dijimos, y el riesgo de equivocarnos. Cuando tú tienes libertad, te puedes equivocar. El que no tiene libertad no se equivoca. El que no tiene libertad no se equivoca. El que tiene libertad tiene opciones.
En esa libertad que tú tienes, ¿recuerdas alguna vez que te hayas equivocado? Seguro que sí. Muchas. Te equivocaste porque eres libre. Y pudiste haber tomado muy malas decisiones. Dios no se pone nervioso con eso. Ok. La gente libre puede elegir, pero también puede equivocarse. A ver, regresémonos al principio. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. A ver. Sustituyamos la palabra libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay la capacidad de elegir. Es válido, ¿sí? Otra más. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay el riesgo de equivocarnos. Es real. Cristianos, no les estoy animando a equivocarnos, pero no hundamos nuestra vida porque cometemos errores. Equivocarnos, errar, fallar, fracasar, no es fatal. Es parte de nuestra libertad. Y si tú ves a alguien cerca de ti que se equivoca, que falla, que tropieza, que toma una mala decisión, es que es libre. Tomó una mala decisión. Ok. Tendrá que reparar. Eso sí. Porque cuando tomamos malas decisiones, tenemos que reparar. Pero de entrada, tenemos la capacidad de equivocarnos, de tomar malas decisiones. Y eso es parte de nuestra libertad. Déjeme explicárselos con la Biblia. Porque alguno dirá, ¿y dónde está eso en la Biblia? Te lo enseño. Llamémosle, déjenme definir un término, ¿sí? Llamemos rectitud a la capacidad, habilidad o la situación cuando tomamos buenas decisiones y hacemos todo correcto, ¿sí? Cuando yo diga rectitud, estamos hablando de alguien que hace siempre lo correcto, ¿ok? ¿Cuántos aquí anhelan ser rectos? Ayúdame, Señor, a ser recto. Ok, bien. Ok, entonces, pregunta, ¿Dios querrá que seamos rectos? Que vivamos en esa rectitud, o sea, que no la reguemos, pues. ¿Sí? ¿Dios querrá eso? ¿Tú quieres ser recto? ¿Tú quieres vivir en esa rectitud en la que no te equivoques? ¿Sí? Ok, muy bien, qué bueno. Gracias, Dios. ¿Creemos que la rectitud es un valor muy importante para nosotros? Sí, todos creemos eso. Qué bueno, aleluya. Pero por el otro lado, o sea, de un lado tenemos la rectitud que nos dice no te equivoques, pero por el otro lado tenemos la libertad que dice puedes elegir, tienes la capacidad de elegir, y cuando elijas corres el riesgo de equivocarte. Entonces, ¿cómo está el rollo? Dicen rollo aquí, es muy mexicano eso. ¿Cómo está el rollo entre la rectitud y la libertad? Pareciera que hay un conflicto ahí, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios con ese conflicto? ¿Cuál será el valor más importante para Dios? ¿La rectitud o la libertad? ¿Qué es lo que más desea Dios en nosotros? ¿Que seamos rectos o que seamos libres? Les voy a contar una historia bíblica y ustedes me dicen. En el libro del Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, ¿se acuerdan qué puso Dios en medio del huerto? En especie, 2 árboles, cierto. Me voy a referir a uno que fue, ¿cómo podríamos definir ese árbol? Ese árbol que fue, ¿qué cosa? Pero alguien dijo por allá, ¿qué? El árbol que, sí, el árbol que hizo que pecaran.
Podríamos decirlo así, ¿ok? Hay una pregunta que todos los cristianos tenemos en la cabeza cuando leemos esa historia, pero nunca la articulamos, nunca la verbalizamos por miedo a que nos tiren de herejes. ¿Cuál es la pregunta que le queremos hacer a Dios en ese respecto? ¿Por qué diablos pusiste el árbol? Sería mejor, ¿a poco no? A ver, yo tengo una mejor idea y creo que es la misma que tienen ustedes. No pongas el árbol, Dios de mi vida. O sea, no pongas el árbol y asunto arreglado, pero vas y tú pones el árbol. Entonces creaste el problema. ¿Para qué lo pones? A ver. Ellos estaban en un lugar que era bueno, en gran manera. Todo era bueno. Vivían en un lugar donde había rectitud. Todo era bueno. Todo funcionaba a la perfección. No había errores. ¿Vamos bien? Ellos vivían allí porque Dios los había puesto allí, ¿cierto? Ellos vivían allí porque Dios los había puesto, no porque ellos habían elegido vivir allí. Entonces, si Dios es un Dios de libertad, necesitaba darles libertad. En otras palabras, necesitaba darles opciones. Tenía que poner una puerta de salida. Aquí yo veo una puerta de salida. Necesitaban una puerta de salida para que cuando ellos quisieran salieran. El problema es que eran tan primitivos que si les ponía una puerta no tenía la más remota idea de cómo funcionaba. Pero había muchos árboles sí conocían, y les puso un árbol que servía como puerta de salida. Básicamente lo que Dios les dijo es: miren, todo esto aquí lo creé para ustedes, está fantástico, aquí hay rectitud, pero si ustedes no quieren estar aquí, le jalan aquí a la manzana esta. Bueno, no sé si era manzana o todo, pero es lo de menos. Le jalan aquí, comen y se hace la voluntad de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son libres. Y por eso Dios puso el árbol, y lo puso en medio, no lo puso en un rincón, no lo puso allá entre los cactus, porque la gente desnuda no va entre los cactus. Lo puso en medio para que ellos llegaran y cuando ellos eligieran pudieran salir. Eso me hace pensar que para Dios, voy a decir una cosa así que va a hacer temblar, para Dios es más importante la libertad que la rectitud. No estoy diciendo que no busquemos ser rectos, pero si para Dios hubiera sido más importante la rectitud que la libertad, simplemente no pone el árbol. No pone el árbol y entonces nadie la riega, nadie se equivoca y la rectitud existe. Pero Dios dijo: para mí es más importante que sean libres, y les dio una opción. Ok, tomaron una decisión, mala decisión. No se preocupen, Dios no se apanicó, no le dio el tramafat, no se puso nervioso, no se le salió todo de control. No pasa nada, porque Dios sigue siendo Dios. Pero Dios no se asusta con nuestra libertad. Así como nosotros tenemos que aprender a no asustarnos con la libertad. Asustarnos con la libertad. Sí, yo sé, nadie se asusta con su libertad, pero todos nos asustamos con la libertad de los demás. A Dios no le preocupa
que seamos libres. Al contrario, siempre que te acerques a Dios, vas a tener opciones. Ahora, la capacidad de decidir es tuya. Allí es donde viene el tema. Y allí es donde, ¿cómo vamos a regular esa libertad? Porque sí, nos asusta que nos digan que la libertad es haz lo que tú quieras, y por el otro lado nos digan que a Dios prefiere la libertad que la rectitud, y eso nos pone nerviosos. Yo sé que muchos aquí están nerviosos, sobre todo muchas señoras que dicen, ay, que no hubiera venido mi marido, hoy lo está escuchando. Porque ¿cómo podemos acotar la libertad? Bueno, hay dos maneras. Control externo, cuando alguien tiene que venir afuera, un policía, un supervisor, una mamá con la chancla, dicen aquí, o chinela, ¿cómo le dicen? La chancla, una mamá con la chancla, alguien, un pastor que me está viendo y me puede castigar, puede hacer algo contra mí, entonces nos portamos bien. Pero también existe el control interno, que es el que nos va a llevar a tomar decisiones. Pero como ya se me acabó el tiempo, los invito a venir al servicio de la tarde para que platiquemos del control interno. ¿Les parece bien? Nos vemos a las 6 de la tarde y aprendemos más sobre el control interno de la libertad. Pero quedémonos con estas ideas. Somos libres. Dios nos hizo libres. Dios sabe que te puedes equivocar. Dios ya sabía que te ibas a equivocar. Ahora, yo solo te diría, no te equivoques con comodidad. Cuando te equivoques, corrige. Porque en esa libertad que tienes, así como tuviste la opción de equivocarte, también tienes la opción de corregir. Para todas esas cosas somos libres. Puedes tomar opciones. No fuimos hechos para ser controlados. Déjeme terminar con una anécdota que me sucedió una vez en una iglesia. Me invitaron a un evento en una iglesia y habíamos mucha gente. Yo estaba allí al frente, en una tercera, segunda fila, y comenzaron a cantar una canción muy linda, no sé si la canten aquí, que dice: hay libertad en la casa de Dios. Sí, okay. Entonces comienza la canción, hay libertad en la casa de Dios, y todo el mundo comienza a brincar y a saltar y a dar vueltas y todo, muy lindos porque todos son libres. Y todo el mundo estaba saltando y demás. Pero a mí no me dieron ganas de saltar y de brincar, entonces yo me quedé en mi asiento. Y no solo yo, había unas 3, 4, 5 personas allí que nos quedamos en nuestro asiento y no brincamos. Y entonces uno de los líderes de la iglesia toma el micrófono y dice: a ver, hermanos, parece que ustedes no son libres. Y nos estaba moviendo, queriendo mover para que saltáramos. Pregunta: ¿no se supone que si soy libre tengo elección? Yo elegí quedarme quieto. Yo no elegí saltar. Yo elegí quedarme quieto. El hecho de que me quede quieto no significa que no soy libre. Es mi elección. Para eso es la libertad. Para elegir. Así que somos libres. ¿De acuerdo? Tienes la capacidad de elegir. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay capacidad de elegir.